Así. Saludos a todos los presentes. Mi nombre es Jesús Azar Mijo. Soy estudiante de la Universidad César Vallejo del curso de Matemática 3 y el día de hoy les voy a presentar un problema de aplicación sobre ecuaciones diferenciales. El problema parte de la siguiente situación problemática. La empresa Florida, para producir las conservas de atún con agua y sal, realiza un proceso que consta del mezclado de agua y sal en un tanque. En dicho tanque inicialmente cuenta con 100 litros de esa solución. Además, al comienzo había 1200 gramos de sal en el tanque. Como datos extra, nos menciona que al tanque ingresa una solución de sal de 50 gramos por cada litro a una razón o velocidad de 50 litros por segundo. Otro dato es que la solución sale del tanque a una razón de 4 litros por segundo. Acá podemos analizar un poco la situación y formularnos o plantearnos la idea de que del tanque sale más solución de la que entra. Nos dice que ingresa a la solución a una razón de 3 litros por segundo y sale a una razón de 4 litros por segundo. O sea, sale más rápido de lo que entra. Entonces podemos formularnos de que en algún momento el tanque se va a vaciar por completo. O sea, el volumen del tanque varía con respecto al tiempo, no es constante. Ya, vamos a separar los datos de la siguiente manera. Nos menciona que el volumen de la solución en el tanque inicialmente es de 100 litros. Ahí tenemos ese dato. Ahora, la pregunta se encuentra acá abajo. ¿Cuál es la cantidad de sal que se queda en el tanque después de 3 segundos? O sea, eso es lo que tenemos que encontrar. Eso no lo sabemos, entonces lo vamos a expresar con la siguiente variable, ¿no? X de t. X de t va a representar la cantidad de sal que hay en cualquier instante de tiempo. Y otro dato que nos da es que el instante cero, el instante inicial, en el minuto cero se podría decir, el tanque cuenta con 1200 gramos de sal. O sea, esos tres datos son lo que nos brinda, además de los datos de entrada y los datos de salida, ¿no? De la solución. Entonces, ante esto se generan dos preguntas. ¿Cuál es la cantidad de sal que se queda en el tanque después de 3 segundos? ¿Y cuánto tiempo tardará en vaciarse el tanque? Y esas preguntas las procederemos a responder al final después de haber efectuado toda una operación. Vamos a lo siguiente. Ahora, vamos a separar los datos de entrada y los datos de salida. ¿Qué ocurre acá? En los datos de entrada nos dice que al tanque ingresa una solución de sal de 50 gramos por cada litro a razón de 3 litros por segundo. Entonces, la vamos a poner de la siguiente manera. Lo que ingresa es la concentración de sal. La vamos a representar como C sub E, que vendría a ser concentración de entrada, así le vamos a decir, sería igual a 50 gramos por cada litro. Y la razón la vamos a poner como R sub E, que vendría a ser la razón de entrada, que es de 3 litros por segundo. De igual manera, en los datos de salida, ¿no? La solución que sale del tanque a una razón de 4 litros por segundo. La razón la vamos a poner como R sub S, razón de salida, 4 litros por segundo. Y acá ocurre algo impactante, ¿no? Que es la concentración de salida. La concentración de salida no nos la da. En nosotros podemos ver que es constante, ¿no? Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque al tanque, en el tanque ya hay una cierta cantidad de sal. Ahí, por la parte superior, ingresa una solución de sal. Entonces, luego de mezclarse dentro del tanque, la solución sale, la solución que sale cuenta con otra cantidad de sal, otra concentración de sal. Entonces se podría decir que la concentración de salida no es constante, no es como la de entrada, porque la concentración de salida depende también de la cantidad que ingrese y la cantidad que sale, ¿no? Porque al ingresar una solución dentro del tanque se lleva un mezclado, se produce un mezclado y sale otra concentración de sal. Entonces no es constante. Pero la podemos encontrar de la siguiente manera, ¿no? Dividiendo la cantidad de sal en un tiempo determinado, que acá lo habíamos colocado, x de t, cantidad de sal en el tiempo t, dividiendo eso entre el volumen del líquido que tenemos, ¿no? Que en este caso vendría a ser, supongamos, 100 litros. Ahora, eh, vamos acá. Queremos calcular la cantidad de sal que hay en cualquier instante.
Entonces, para esto nosotros vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que en el tanque, en un determinado momento, por ejemplo, sabemos cuánta cantidad de sal hay en 3 segundos, ¿no? A partir de ello, nosotros podemos aproximar cuánta sal habrá en un pequeño intervalo de tiempo, de, pequeño intervalo de tiempo después, ¿no? Por ejemplo, una décima o una milésima de segundo, ¿no? Ya. Nosotros podemos aproximar cuánto vale x de t más delta de t, ¿no? Que vendría a ser la variación del tiempo, ¿no? Como le dije, por ejemplo, una décima o una milésima de segundo. Esto sería igual a, para saber esto, sería la cantidad de sal que ya teníamos, que sería el x de t. Todo eso sería igual a la... Para poder hallar esto, como les repito, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? X de t, la cantidad de sal en el tiempo t, que ya teníamos, que estaba por la parte de acá, le tendríamos que sumar la cantidad de sal que ingresa y restarle la cantidad de sal que sale, ¿no? Esto del procedimiento es muy, se puede deducir fácilmente. Ahora, nosotros no conocemos cuánto vale X, ¿no? Pero sí podemos aproximar estas dos cantidades, que es la cantidad de sal que ingresa y la cantidad de sal que sale. Ahora, la cantidad de sal que ingresa la podemos calcular de la siguiente manera. Podemos hallarla multiplicando las variables de entrada, ¿no? Las variables que nos dan en los datos de entrada, que vendría a ser la concentración de entrada por la razón de entrada. La concentración de entrada es igual a 50 gramos por cada litro. Esto multiplicado por la razón de entrada, que sería 3 litros por cada segundo. Al efectuar acá una operación, 50 por 3 nos da 150 y las unidades de litros se nos cancela y solo nos quedaría gramos por cada segundo. Ahora, esta vendría a ser nuestra razón de entrada de la sal. Y esto va con respecto al tiempo, ¿no? Supongamos queremos saber cuánta sal hay en 2 segundos. Es 2 segundos, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar 150 gramos por segundo por 2 segundos. Si efectuamos esta operación, 150 por 2 sería 300 y las unidades de segundo se cancelan en ambos lados y solo quedaría gramos, ¿no? Sería 300 gramos la respuesta. Entonces, de acá podemos hallar de que el resultado de la cantidad de sal que ingresa se obtiene de la, como repito, ¿no? De la multiplicación de estos dos, que son la concentración de sal de entrada por la razón de entrada, por delta de t, que sería la variación de tiempo, que en el ejemplo que les mencioné, le pusimos 2 segundos, ¿no? Pero le vamos a poner delta de t porque no sabemos cuál es. Menos, acá ocurre un problema. Acá la concentración de salida no es constante. La concentración de salida varía. Depende de la cantidad de solución que ingrese, el mezclado que se produce en el tanque y lo que sale, ¿no? No es constante. Ahora, para calcular la cantidad de sal que salió, podríamos multiplicar de igual manera estas dos variables, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta, como antes mencioné, que la concentración de salida no es constante porque estaba variando en cada instante de tiempo. Entonces no podemos, entonces podemos pensarlo como una aproximación, ¿no? Ahora, entonces no podríamos saber cuál es la cantidad de sal que salió multiplicando solo estas dos variables, pero sí podemos pensarlo, como les dije, como una aproximación. Porque podemos suponer o pensar de que esta concentración de salida que estoy marcando acá en la pantalla, esta concentración de salida se mantiene constante en un pequeño intervalo de tiempo. O sea, es decir, puede variar, por ejemplo, en un segundo, pero en un milisegundo, en una décima de segundo, sigue siendo la misma. O sea, se mantiene constante. Entonces, no es constante, pero esta variable no es constante, pero podemos suponer de que en un pequeño intervalo de tiempo, una décima, una milésima de segundo, sí se mantiene constante. Entonces lo vamos a expresar de la misma manera, ¿no? Teniendo en cuenta de que es constante en un pequeño, muy pequeño y diminuto intervalo de tiempo,
lo vamos a expresar de la misma manera. Vamos a suponer que es constante, entonces lo ponemos de igual manera que pusimos este dato, lo vamos a colocar acá, ¿no? La concentración de salida por la razón de salida por delta de t, que es la variación de tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Eh, Acá lo que vamos a hacer es operar. Más que nada, acomodar la expresión, ¿no? Acá ya no ponemos igual, porque acá pusimos igual, ¿no? Pero acá ya no podemos poner igual porque lo que estamos haciendo es una aproximación. Entonces ponemos este símbolo, ¿no? ¿Por qué es una aproximación? Ahora, lo que hacemos acá es, esta variable la pasamos al otro lado, pasaría como negativo, pasaría restando, entonces quedaría como x por t más delta de t menos x de t, ¿no? Ahora, esto sería igual a, acá observamos que cada expresión tiene el delta de t, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es factorizar el delta de t, ¿no? Quedaría de la siguiente manera. Ahora, de acá, este delta de t puede pasar dividiendo al otro término y quedaría de la siguiente manera, pues, x por t más delta de t menos x de t, todo sobre delta de t, ¿no? Es igual a la concentración de sal de entrada por la razón de entrada, menos la concentración de sal de salida por la razón de salida, ¿no? Ahora, dicho esto, teniendo en cuenta esta última expresión que se nos ha formulado, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, acá está. La trajimos acá para que se pueda observar de una mejor manera lo que vamos a hacer. Si observamos detalladamente, nos damos cuenta de que tiene la forma de una derivada. Es el cociente de diferencias. Entonces lo que vamos a hacer acá es, a este cociente de diferencias le vamos a calcular su límite cuando este tiende a cero. Ya, bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le calcularemos su límite, ¿no? En este instante de tiempo que habíamos tomado, disculpe, ese instante de tiempo que habíamos tomado al principio, lo haremos muy pequeño, muy pequeño, para obtener el cambio instantáneo de la cantidad de sal en el tiempo, ¿no? O sea, para eso aplicamos el límite, ¿no? Y al otro lado no es necesario aplicar el límite porque estamos suponiendo que son constantes. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Esto se convierte en la derivada de t, en la derivada de x, perdón. Se convierte en la derivada de x. Acá lo tenemos, ¿no? Y lo que está a la derecha se mantiene de igual manera. Entonces, esta sería la derivada de x con respecto a t es igual a la concentración de entrada por la razón de entrada menos la concentración de salida por la razón de salida. Esto ya lo tenemos claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar un dato que ya tenemos, que es la concentración de salida, está acá, en esta parte, la vamos a reemplazar en la expresión que hemos encontrado. Pero vamos a obviar o omitir las t y solo vamos a pasar x sobre v. Entonces, en la expresión que habíamos encontrado vamos a reemplazar el x sobre v, acá está, lo reemplazamos y después de esto, todo ese término lo vamos a pasar al otro lado como positivo. Entonces pasaría, ¿no? Como la derivada de x con respecto a t, más lo vamos a acomodar. Vamos a poner que sea la razón de salida sobre v por x. Esto es igual a la concentración de entrada por la razón de entrada. Ahora, si nos podemos analizar de nuevo esta expresión que hemos obtenido, el resultado de esta expresión, nos damos cuenta de que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no? Ya. Pero ahora lo que vamos a hacer es, antes de resolver esta ecuación diferencial, vamos a calcular una expresión para V, que vendría a ser el volumen, ¿no? Porque el volumen no es constante. El volumen varía con respecto al tiempo. Por ende, necesitamos saber una ecuación que nos permita calcular el volumen en cualquier momento. El volumen, ya, eso lo vamos a calcular de la siguiente manera. El volumen es este que estoy encerrando con color rojo en cualquier instante de tiempo, o sea, t, lo podemos calcular si al volumen inicial que tenemos, que es este, el V sub 0, le vamos a poner,
que nosotros sabemos que era 100 porque nos lo dan como parte de dato del ejercicio. Le sumamos el volumen que ingresa y le restamos el volumen que sale, ¿no? Ahora, el volumen que ingresa se puede calcular de la siguiente manera, multiplicando la razón de entrada por el tiempo. Ya. La razón de entrada la tenemos por acá. Acá en los datos de entrada, la razón de entrada es de 3, disculpen, 3 litros sobre segundo. Y eso lo tendríamos que multiplicar por el tiempo, ¿no? Por el tiempo para saber cuál es el volumen, cuál es la cantidad de litros que ingresa en cada determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, si lo multiplicamos por 2 segundos, podemos hallar que ingresan 6 litros cada 2 segundos, ¿no? Ahora, eh, ya, lo vamos a poner de esa manera, ¿no? La razón de entrada por el tiempo, menos para calcular lo que es el volumen que sale, también es lo mismo, el mismo procedimiento, la razón de salida por el tiempo. Ahora, teniendo de esta manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar el t. Observamos que en cada expresión, cada expresión tenemos t. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar el t y quedaría de la siguiente manera, ¿no? El volumen con respecto al tiempo es igual al volumen inicial más la razón de entrada menos la razón de salida por el tiempo. Esta expresión nos va a permitir calcular el volumen que queda de la solución en el tanque en cualquier momento. Ahora, teniendo ya esta expresión que es nuestra ecuación diferencial y esta expresión que es la que nos va a permitir saber el volumen en cualquier instante de tiempo, pasamos a lo siguiente. Acá, vamos a calcular la expresión para el volumen, para luego poder reemplazarlo en nuestra ecuación diferencial ahora. Acá vamos a reemplazar los datos que ya tenemos. Esta es nuestra expresión del volumen. Lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos. ¿Ya? El volumen inicial es 100. Por acá lo podemos encontrar. El volumen inicial es 100. Lo reemplazamos acá. Listo. Más la razón de entrada es 3. Acá la tenemos, la reemplazamos acá. Menos la razón de salida que nos dice que es 4. Acá la tenemos y la reemplazamos por ende acá. Todo eso por el tiempo, ¿no? Ahora, efectuando lo que es las operaciones del paréntesis, 3 menos 4 es negativo, menos 1, y el menos 1 por el más sería menos 1 t no. Pero el 1 ya no se pone, sería el volumen con respecto al tiempo es igual a 100 menos t. Una vez ya teniendo este dato, esta expresión del volumen, en cualquier instante, lo vamos a reemplazar en la ecuación diferencial junto con los otros datos que también tenemos, ¿no? Esa es nuestra ecuación diferencial, esta. Entonces vamos a reemplazar los datos que ya tenemos, ¿no? La razón de salida es 4, la reemplazamos acá. Esta es. El volumen es igual a esto. Entonces lo reemplazamos acá abajo. Y la concentración de entrada es 50 y la razón de entrada es 3. Acá lo observamos. Entonces reemplazamos esos datos. Una vez reemplazado todos esos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Solo multiplicar estos dos números para poder reducir aún más la expresión, ¿no? Multiplicamos 50 por 3, nos da 150. Listo. Acá ya tenemos nuestra ecuación diferencial, pero el ejercicio al principio nos da una condición inicial, que es que cuando X está en el instante cero, cuando el tiempo es cero, en el tanque hay 1200 gramos. O sea, antes de todo, en el tanque inicialmente hay 1200 gramos. Esa sería nuestra condición inicial. Acá está, condición inicial esta. Cuando X de t es igual a cero, o sea, el tiempo es cero, en el tanque hay 1200 gramos de sal. Entonces, con estos datos, vamos a proceder a resolver nuestra ecuación diferencial. Hasta resolvemos la ecuación diferencial. Antes de resolver nuestra ecuación diferencial, nos aseguramos de que cumpla con la estructura que requiere, ¿no? La ecuación diferencial lineal, que es la que encontramos en la parte superior de acá. La derivada de x más el p de t por x es igual al q de t. Bueno, verificamos si cumple. Y sí, ¿no? Acá está la derivada de x con respecto a t, que vendría a ser, ¿no? Acá le sumamos más, ¿está bien? El p de t, que vendría a ser 4 sobre 100 menos t por x.
todo eso es igual al Q de t, ¿no? Que vendría a ser 150. Entonces observamos que si cumple, entonces podemos proceder a resolver nuestra ecuación diferencial, ¿no? El primer paso que vamos a realizar es calcular el factor integrante. El factor integrante se calcula con la siguiente fórmula. El mu es igual a la exponencial, disculpe, a la exponencial eh, elevado a la integral del p de t por diferencial de t. Esa es la fórmula para calcular el factor integrante, ¿no? Ahora, el p de t ya lo tenemos, entonces lo vamos a reemplazar. El p de t es todo esto. Esto es el p de t. El p de t. Listo. Ese es el p de t. Entonces lo reemplazamos en su fórmula para poder hallar el factor integrante, ¿no? Entonces sería, la exponencial es elevado a la integral de 4 sobre 100 menos t por diferencial de t, ¿no? Ahora, el 4 es una constante, entonces el 4 puede salir. Y vamos a factorizar un signo menos para poder cambiar el orden de la resta. Ahora, entonces quedaría todo de la siguiente manera. Quedaría así. Menos 4, la integral de diferencial de t sobre t menos 100. Esto lo hacemos para aplicar la fórmula de la integral que es el diferencial de v sobre v, ¿no? Arriba debe estar la derivada de lo de abajo. Entonces, al aplicar y resolver esa integral, nos da lo siguiente. La exponencial elevado a la menos 4 logaritmo de t menos 100. Ahora, una propiedad de los logaritmos es que el coeficiente que acompaña a cada logaritmo puede pasar como exponente, ¿no? Y eso es lo que hacemos en este caso. El menos 4 sube como exponente. Ahora, la exponencial con el logaritmo se cancelan, entonces lo que nos queda solo es t menos 100 elevado a la menos 4. Listo. Con todo esto vamos a seguir resolviendo nuestro problema. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente. Ya encontramos nuestro factor integrante. Entonces, este factor integrante lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula que la coloqué acá, en esta fórmula que tenemos acá. Acá vamos a reemplazar nuestro factor integrante. ¿Qué nos dice? X por el factor integrante, que ya lo encontramos, que es este, x por t menos 100 elevado a la menos 4 es igual a la integral. ¿La integral de quién? De q. Anteriormente dijimos que nuestro q es 150, y acá lo pueden visualizar, ¿no? En la fórmula también, 150, ya. Entonces sería la integral de 150 por el factor integrante, que sería t menos 100 elevado a la menos 4, diferencial de t más la constante. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a resolver. Pero antes que eso podemos apreciar de que el 150 es una constante y por ende la podemos sacar. Y si la sacamos solo quedaría la integral de t menos 100 elevada a la menos 4. Diferencial de t, ¿no? Más la constante. Ahora, esta integral se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Es a la exponente se le suma 1 y abajo ese mismo exponente pasa a la parte del denominador, también se le suma más 1. Entonces sería, ¿no? T menos 100 elevado a la menos 4 más 1. Menos 4 más 1 nos da menos 3. Y abajo en el denominador también iría menos 4 más 1, también nos daría menos 3. Ahora, ¿qué hacemos acá? Acá simplificamos, ¿no? El menos 3 con el 150. Entonces quedaría la expresión más reducida. Quedaría x por t menos 100 elevado a la menos 4 es igual a 150 por t menos 100 elevado a la menos 3 más la constante, ¿no? Hasta ahí. Una vez teniendo ya esta expresión, vamos a ir a la siguiente página para poder seguir resolviendo. Acá. Teniendo esa expresión, como antes mencioné, lo que vamos a hacer es despejar la x, ya que es lo que necesitamos saber, ¿no? Vamos a despejar la x de la siguiente manera. Acá. Este término que acompaña el x pasaría hacia la derecha, primero dividiendo, y subiría a la parte de arriba cambiándole el exponente, ¿no? Si el exponente de abajo era negativo, arriba sería positivo. Entonces, este t menos 100 elevado a la menos 4 pasaría al denominador de la parte derecha
de igual manera con el exponente negativo y subiría a la parte de arriba con el exponente positivo, ¿no? Entonces quedaría de esta manera. Acá pasa como positivo, si acá lo observo. Este menos 4 se convierte en positivo. Listo. Una vez hecho esto, lo que hacemos es multiplicar. No hace falta resolver este binomio al cuadrado, no es necesario. Lo único que podemos hacer es multiplicar cada término de esto que está entre llaves por, o sea, estos dos términos por este, ¿no? Entonces el primero sería menos 50 por t menos 100 elevado a la menos 3 por t menos 100 elevado a la menos 4. Ya. Multiplicamos y acá los exponentes se restan. Menos 3 con 4 se restan y entonces quedaría solo 1. Bueno, acá no se pone, ¿no? Se pone porque se sobreentiende. Más c, la constante, por t menos 100 a la menos 4. Entonces así quedaría nuestra expresión después de haber operado, ¿no? Con esto ya tendríamos nuestra solución general. Esta sería nuestra solución general. Pero ahora, nuestra solución general vamos a aplicar la condición inicial que nos había dado, ¿no? Que es que cuando cuando el tiempo es cero, cuando el t es cero, en el tanque hay 1200 gramos de sal, ¿no? Entonces vamos a reemplazar donde va t de nuestra solución general, donde iba t, en todo donde haya t, le vamos a reemplazar con un 0. Entonces ocurre lo siguiente. Acá, t0, acá también el t se reemplaza con un 0, y operamos, ¿no? Acá, restar el 0 menos 100 igual sigue siendo menos 100, y vamos a de frente multiplicar, ¿no? Menos con menos da positivo, entonces 50% da 5000, ya, hasta ahí vamos bien. Más 0 menos 100 sigue siendo menos 100, y acá tenemos un número negativo elevado a un exponente par. Y todo número negativo elevado a un exponente par nos va a dar como resultado un número positivo. Pero lo vamos a dejar así, expresado con su exponente. No lo vamos a efectuar esta multiplicación o este exponente porque sería un número muy largo. Entonces lo vamos a dejar solo así. Por C, que sería la constante, y vamos a igualar a 1200, ya que es la condición inicial, ¿no? Que 1200 gramos de sal ahí al comienzo. Igualamos a 1200. Entonces vamos a seguir efectuando esta operación, esta ecuación, disculpen. Este 5000 pasaría a restar, pasaría como negativo al otro lado, ¿no? Pasaría restando, entonces quedaría como resultado menos 3800. Ahora vamos a despejar la constante. La constante de acá la vamos a dejar sola. Este 100 elevado a la cuarta va a pasar dividiendo a este menos 3800. Por ende, vamos a obtener el siguiente resultado, que sería el de acá abajo, ¿no? Entonces, con esto ya habríamos hallado cuánto vale nuestra constante. Nuestra constante es igual a menos 3800 sobre 100 elevado a la cuarta. Ahora, ya teniendo esto, lo podemos reemplazar en nuestra solución general. Y acá, nuestra solución general acá, justo donde está el C, en esta partecita, vamos a reemplazar este dato que hemos obtenido. Entonces sería negativo menos 3800 sobre 100 elevado a la cuarta, ¿no? Ahora, acá podemos hacer algo. Acá podemos hacer lo siguiente. Este 100 elevado a la cuarta puede pasar a este término dividiendo y quedaría de la siguiente manera. Quedaría, ¿no? X de t es igual a menos 100 por t menos 100 menos 3800 acá. T menos 100 sobre 100 y ya todo, como ambos exponentes son 4, ya todo elevado a la cuarta, ¿no? Y quedaría de esa manera. Ahora, con esto ya hemos encontrado la ecuación que nos permite calcular la cantidad de sal que habrá en cualquier instante de tiempo, ¿no? Con eso ya podríamos encontrar, ¿no? Esa ya sería la respuesta a la primera duda que se plantea en el problema, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ya empezar a responder las respuestas, a responder las preguntas, disculpen. Acá. La primera interrogante era cuál es la cantidad de sal que se queda en el tanque después de 3 segundos. Para ello hemos resuelto todo este problema para poder llegar a esta, ¿no? Que sería nuestra ecuación. Con esta ecuación, como antes les mencioné, vamos a poder calcular la cantidad de sal que hay en cualquier instante, ya sea 10, 20, 30 segundos, 8, 5, lo que sea.
Solo tendríamos que reemplazar la cantidad de segundos en donde haya un t. Acá, por ejemplo, podemos reemplazar, ¿no? Si quisiéramos calcular en 8 segundos, acá reemplazaríamos con 8 y acá también con 8, ¿no? Con 8 y obtendríamos la respuesta, ¿no? En gramos. La respuesta en gramos. Ahora, esa no era la única interrogante que se nos planteaba. La siguiente interrogante es ¿cuánto tiempo tardará en vaciarse el tanque? Porque como vimos al principio y se los dije, la razón con la que entra es de 3 litros por cada segundo y sale 4 litros por cada segundo. Entonces sale más de lo que entra. Entonces se supone que en algún momento el tanque va a quedar vacío. Entonces la pregunta es ¿en cuánto tiempo el tanque va a quedar vacío? Para ello vamos a utilizar la expresión que habíamos obtenido del volumen para determinar cuánto volumen hay en un determinado tiempo. Y esa la tenemos acá, la hemos traído acá. Ahora, nos dice que en cuánto tiempo tardará en vaciarse el tanque, ¿no? Entonces, suponemos y debemos saber que el tanque va a quedar vacío, ¿no? Entonces, el volumen debe ser cero. Entonces, toda esta expresión la vamos a igualar a cero. Acá está, la igualamos a cero. Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es pasamos el t al otro término, al otro lado para convertirlo en un positivo y por ende vamos a tener la respuesta final que es que t igual a 100 segundos. ¿Esto qué quiere decir? De que en 100 segundos el tanque va a estar completamente vacío. Bueno, dicho todo esto y ya respondiendo a las interrogantes del problema planteado al principio, he concluido con la explicación sobre este problema de aplicación sobre ecuaciones diferenciales, ¿no? Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo.